Una noche, millones quedaron a oscuras. Pero lo que se ocultaba en esa oscuridad era aún más aterrador. El 28 de abril de 2025, un apagón masivo dejó sin electricidad a España, Portugal y partes del sur de Francia. Fue repentino, sin advertencia. A las 21 horas 17 minutos, todo se apagó. Las luces, los teléfonos, internet, las comunicaciones, los hospitales, el transporte. En segundos, el siglo XXI volvió al siglo XIX. Fueron 7 horas de incertidumbre, 7 horas de silencio, 7 horas de algo que nadie había previsto. Las autoridades emitieron comunicados rápidos. Hablaban de una falla técnica, un colapso en cadena en el sistema de interconexión eléctrica europeo, provocado, según ellos, por un desbalance en la generación de energías renovables. Pero muy pronto, expertos comenzaron a cuestionar esa versión. Las cifras no cuadraban, los tiempos no coincidían, y lo más inquietante, había zonas que no deberían haberse visto afectadas, pero que sin embargo se apagaron completamente. Las señales antes del apagón. 3 días antes del evento, miles de ciudadanos comenzaron a reportar extraños zumbidos por la noche. Algunos los comparaban con el ruido de un transformador defectuoso. Otros hablaban de un pitido agudo intermitente. Lo curioso es que esos sonidos no eran captados por grabadoras o micrófonos convencionales. Se oían, pero no se registraban. Hubo interferencias durante transmisiones nocturnas. Programas locales fueron interrumpidos por ruido blanco o, en algunos casos, por fragmentos de audio en idiomas no identificables. En Madrid, una estación universitaria captó durante 12 segundos una transmisión que contenía coordenadas repetidas. Cuando intentaron reproducirla días después, el archivo había desaparecido de todos sus discos. En la costa de Valencia, un pescador grabó un objeto metálico descendiendo al mar. Eran las 3:44 de la madrugada. El video es confuso, oscuro, pero la forma y el sonido que genera no parecen corresponder a ningún dron o vehículo convencional. El testigo dijo que el agua alrededor del objeto pareció quedarse inmóvil durante segundos, como si el tiempo mismo se hubiese detenido. Durante la oscuridad, el apagón no fue uniforme. Algunas zonas cayeron por completo. Otras conservaron la energía por unos minutos adicionales, como si estuvieran siendo evaluadas antes de ser desconectadas. En Barcelona, una parte del barrio de l'Eixample conservó luz durante 9 minutos más que el resto de la ciudad. Una periodista que vive allí afirmó haber visto un grupo de vehículos negros sin matrículas estacionados frente a un centro de datos. En total, más de 50 millones de personas quedaron desconectadas, sin información, sin forma de comunicarse. Y eso para muchos fue lo más aterrador. No la oscuridad, sino el silencio. Durante ese tiempo, 3 medios de comunicación independientes reportaron la caída completa de sus servidores. Uno de ellos, conocido por sus investigaciones sobre corrupción europea, tenía programado el lanzamiento de un informe que implicaba a altos cargos de la Comisión de Energía. Tras el apagón, todo su contenido digital fue eliminado. Copias de respaldo, documentos en la nube, correos, todo. Una empleada del gobierno, que pidió permanecer en el anonimato, declaró que vio a personas hablando en inglés y ruso ingresar al Instituto Nacional de Energía la noche del apagón. Las cámaras de seguridad de la zona estaban desactivadas. Cuando revisaron las grabaciones al día siguiente, los discos estaban vacíos, literalmente formateados. La reactivación anómala. Cuando la energía comenzó a volver, no lo hizo como se esperaba. No hubo una restauración general ni automática. La luz
regresó por zonas, en intervalos exactos de 3 minutos entre ciudad y ciudad, como si alguien estuviera activando manualmente cada sección de la red, una por una. En Sevilla, el suministro volvió a las 4:11 de la mañana. En Bilbao, a las 4:14. En Toulouse, a las 4:17. Investigadores notaron que esas secuencias coincidían con coordenadas de satélites de baja órbita que sobrevolaban esas regiones en esos momentos. Técnicos de red descubrieron en los sistemas un protocolo no documentado llamado N0D3. Nunca había sido registrado en ninguna actualización oficial. Nadie supo explicar su origen. El protocolo tenía una sola función: desviar el control local de cada subestación a un servidor externo cuyo IP no estaba en ninguna base de datos europea ni internacional. Teorías y especulaciones. Las redes se llenaron de teorías. La primera: el apagón fue una prueba, un ensayo de control poblacional para medir reacciones en ausencia de tecnología. ¿Quién mantiene la calma? ¿Quién entra en pánico? ¿Cómo responden los gobiernos locales, las fuerzas de seguridad, los ciudadanos? Una especie de experimento social a gran escala. La segunda, una advertencia, un mensaje de una potencia extranjera. Sabemos cómo desactivarlos y podemos hacerlo de nuevo. Algunos analistas apuntan a un conflicto cibernético silencioso entre bloques geopolíticos. Y esta fue una demostración. La tercera, una limpieza digital, una operación quirúrgica para borrar información crítica antes de que se hiciera pública. Una red secreta de inteligencia actuando en la sombra para proteger intereses muy poderosos. Pero hay quienes van más lejos. Algunos afirman que esa noche fue el escenario de un contacto, que las señales previas, las interferencias, los objetos no identificados, todo era parte de una operación mayor, que entidades con tecnología no humana necesitaban un entorno sin electricidad para operar. Y el apagón fue la ventana perfecta. Dicen que descendieron, que caminaron entre nosotros mientras dormíamos, que no vinieron a invadir, sino a observar, y que dejaron algo que aún no entendemos. Conclusión: el apagón del 28 de abril de 2025 dejó más preguntas que respuestas. Las autoridades se mantienen firmes en su versión. Los archivos oficiales están cerrados, pero las evidencias, los silencios y los vacíos en el relato son imposibles de ignorar. ¿Qué pasó realmente esa noche? ¿Quién tenía el poder de apagar a medio continente? ¿Y por qué lo hizo? La oscuridad no solo apagó la luz, también iluminó lo que muchos preferirían que nunca viéramos. Si este archivo te hizo pensar, comparte tu teoría. Suscríbete para recibir el próximo informe, porque esto apenas comienza.